Pero estos ciegos pasaron todos esos círculos o los anillos, como dicen los militares, los anillos de protección del maestro. ¿Eso qué me enseña? Que estos ciegos fueron perseverantes y fueron donde estaba Jesús. Ellos llegaron donde estaba Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Dice allí, a manera de pregunta. Y ellos dijeron: sí, Señor. Ellos buscando algo de Jesús, y Jesús buscó entre ellos qué era lo que tenían. ¿Qué tenían ellos? Por eso, conforme a lo que creas, actúa. Ellos estaban creyendo que Jesús podía resolverles el problema. Fueron ignorados al principio, clamaron, pero perseveraron. Y entonces Jesús, para enseñarnos a nosotros, les pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y entonces vemos que viene la parte de Jesús, pero la parte de Jesús viene cuando nosotros tenemos algo. Entonces, esa frase o esa palabra entonces significa que conforme a lo anterior, entonces, si ellos no hubiesen tenido fe, entonces no pasa nada. Por eso, eso que tú tienes, eso que tú crees de Dios, eso es lo que tú necesitas para actuar y conseguir aquello que tú anhelas. Porque cuando vamos a orar, cuando nosotros oramos, entendamos que Jesús nos está preguntando: ¿y tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos acercamos a orar y lo hacemos de una manera repetitiva, sin estar firme, sin estar seguro de si el maestro lo puede hacer o si el maestro cree. Pues, por supuesto que él cree, por supuesto que él lo puede hacer, pero ¿quién tiene que creer que él lo puede hacer? ¿Está hablando Dios? Pregunto. Entonces, cada vez que te acerques, cada vez que nos acerquemos a pedirle a Dios, preguntémonos nosotros, porque Jesús nos lo va a preguntar: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Jesús cree que lo puedes hacer. Para nosotros necesitamos es fe, porque entonces allí es que Jesús va a actuar. A partir de allí fue que entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho. Fíjense que no es conforme al poder de Dios, con todo y que es conforme al poder de Dios, es conforme a tu fe y a mi fe que Jesús obra. Siempre pongo este ejemplo. Aquellos que, por ejemplo, anhelan un carro. Si tú crees que tú vas a conseguir voy a cambiar de marca porque siempre ponía el ejemplo de un Chevette, yo creo que ya todavía eso está. Si tú crees que vas a tener un Volkswagen, me voy todavía más atrás, un Volkswagen de escarabajo, de los viejos, pues vas a tener un Volkswagen. Pero si tú crees que vas a tener una van, porque tú dices: Señor, yo necesito una van, porque yo tengo que cargar los equipos de la iglesia. Cuando vayan los jóvenes para la plaza, yo quisiera llevarlos todos ahí en la van. Conforme a la fe, Dios responde. Porque
Imagínense cuando usted vaya a orar, hágase usted mismo la pregunta como si Jesús se lo estuviera haciendo. Pero ¿tú estás creyendo en eso que me estás pidiendo? ¿Estás creyendo? Porque es conforme a lo que tú creas, es que Jesús va a obrar. La Biblia dice que conforme a la medida de fe que cada quien ha recibido, actúe. Si tu fe es pequeñita, si tú crees que tu fe es muy pequeñita, pues usa esa pequeña fe. Porque una pequeña fe, si esto se pudiera cuantificar en manos de Dios, ¿qué cosas no se pueden hacer? Por eso es importante ver en quién depositas tu fe. Es importante reconocer la condición en la que estás. Porque eso es lo otro. Yo puedo pedir cosas grandes, pero ¿estás consciente cuál es tu posición y cuál es tu motivo en el corazón para pedir algo? Los ciegos pidieron conforme a su posición. Ellos le dijeron: ten misericordia, Hijo de David. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos. Aquí vemos una historia muy parecida, no es la misma historia. Marcos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 46. Que Dios quiere en esta mañana que nosotros tengamos un cambio. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Una historia similar, no es la misma que leímos en Mateo. Ocurrió lo mismo. Jesús venía con sus discípulos, y te quiero explicar algo. El problema de este ciego era aún mayor. Él estaba en Jericó. Jericó fue una ciudad que fue la primera que conquistó Josué. ¿Cuántos se acuerdan qué pasó en Jericó? Que dieron unas vueltas y se cayeron los muros. Pero sobre esa ciudad además hubo una declaración de maldición sobre ese lugar. Este ciego Bartimeo, hijo de Timeo, no era cualquier persona. Escuchen, cuando en la Biblia los escritores, inspirados por Dios, se toman la molestia de escribir el nombre de alguien, significa que ese alguien era importante. Entonces ahí estaba Bartimeo, el hijo de Timeo. No me pregunte quién era Timeo, investíguelo. Lo cierto era que era alguien bien importante. Sea como los de Berea, que Pablo los enseñaba, y él después que se iba Pablo, ellos después que se iban Pablo, revisaban las escrituras a ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Yo los animo a que ustedes sean como los de Berea. Investiguen. Entonces, fíjense la condición de Bartimeo. Estaba sentado junto al camino mendigando.
¿Saben que el mendigar es una maldición? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio a cada ser humano la capacidad de producir. Cuando Dios formó al hombre, le dijo: multiplícate, fructifícate, sojuzga la tierra. Es decir, le dio la capacidad de generar cosas, de producir. Quizás nuestra cultura nos los ha vendido más como una posición ventajosa al que se ha mantenido. Pues no. La idea es que tú te valgas por tus propios medios. Por supuesto, hay una etapa quizás de joven, que todavía de niño, por supuesto, que todavía vas a ser sustentado por tus padres. Pero aún así, dentro de ese proceso, nosotros los padres tenemos que enseñar a que nuestros hijos exploten esa capacidad, esos dones, esos talentos que ellos tienen. Porque va a llegar un momento donde ni mamá ni papá van a estar. Entonces, este ciego, Bartimeo, estaba mendigando. ¿Y saben lo que pasa también muchas veces? Usted se ha dado cuenta que cuando alguien consigue un trabajo fácil, es difícil salir de ahí, de esa condición. ¿Se ha dado cuenta cómo hay ahora cada vez más muchachos que limpian vidrio, que piden en los semáforos? Cuando una persona cae en esa condición, yo digo que es una condición de maldición, porque comienza a depender de las migajas de la gente, de la limosna. Porque yo no veo que la gente saca ni siquiera un billete de 10 bolívares. Me atrevo a decir que hasta ni 5 bolívares le dan a los que están allí. ¿Qué le damos? El sencillito que está ahí, lo que nos incomoda en el bolsillo muchas veces. Porque ya las moneditas en el bolsillo hasta trancan la lavadora, para que sepan. Porque como ya ni lo tomamos en cuenta, la dejamos en los bolsillos de los pantalones. Y si mamá no revisa, viene y cae y se daña la lavadora. Entonces, el problema cuando la gente cae en esta situación de estar mendigando es que prácticamente queda presa en eso. Porque sencillamente se conforma y ve que no, esto es papaya. Incluso usted seguro ha recibido un correo por allí sobre el limosnero y el profesional, el ingeniero, algo así, me lo enviaron una vez, creo que alguien de ustedes fue. Y donde hacía una comparación de lo que ese limosnero ganaba diariamente. Y entonces, como superaba en gran medida a un profesional, por eso es que la gente sigue esa tarea. Pero sabemos que es una tarea de maldición. En el fondo, esas personas anhelan salir de allí. Y era el problema de este hombre, de Bartimeo. Pero en él hubo algo bien importante. Él oyó de Jesús y él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían de que callara. Muchas veces cuando usted ha visto que alguien que parece poca cosa o que no tiene nada y habla de que quiere hacer algo bueno, ¿qué es lo primero que le decimos? Estás loco. Eso pasó con el ciego. El ciego escuchó de Jesús y dijo: esta es mi esperanza. Y comenzó a clamar. Y clamó en base a lo que él conocía también de la palabra, de las escrituras. Viene un Mesías. Este es el que me puede resolver. ¿Sabe que muchas veces esto puede pasar con nosotros? Que tú quieres hacer algo diferente, tú quieres cambiar tu vida y te van a decir tus vecinos: estás loco, esas ideas son locas, cállate. Entonces, miren, muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más.